Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda su fiel servidor Eliseo García Silva, el obrero que lee. En esta ocasión, dado los últimos acontecimientos en el Perú, me veo obligado a hacer un tema importante para todos los peruanos y latinoamericanos, que lo he llamado los últimos gobiernos usurpadores en el Perú. Voy a empezar con este lema: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan las funciones públicas. Aquí podemos ver al coronel José Balta siendo asesinado por los hermanos Gutiérrez. ¿El por qué lo mataron? Según dicen los historiadores, porque fue elegido el civilista Manuel Pardo. Y en protesta los hermanos lo mataron. Ellos querían que él asuma, o ellos querían gobernar. Esto había un misterio. Eran 4 hermanos Gutiérrez, los 4 coroneles. Y solamente Marcelino fue el único sobreviviente. El presidente era querido por el pueblo. Y por ese motivo fue vilmente fusilado. Así es que los hermanos Gutiérrez fueron prácticamente linchados por la turba. Aquí tenemos, amigos, a los 3 hermanos Gutiérrez que fueron ajusticiados en ese día. Parece mentira, pero así como se ve, fueron colgados en la Plaza Mayor. Acá, en 1884, hubo una revolución contra el héroe Andrés Avelino Cáceres. ¿Quién lo hizo? Fue el califa Nicolás de Quirola, apoyado por los aristócratas. El colmo, ¿no? Este personaje fue nefasto en la guerra con Chile. Se puede decir que apoyó a los invasores, pero aún así tuvo la audacia de hacer la guerra al héroe de la Breña. Cosas de la historia, señor. Vamos a entrar a Lima por Cocharcas. Sí, por el río Rima, matando a peruanos. Brujo de los Andes, que luchó en la guerra con Chile y luego tuvo la difícil misión de reconstruir el Perú. Firmó para eso el contrato Grace, que tal vez fue negativo, tal vez fue nefasto, pero él pensó fue la única forma que el Perú salga adelante. Así es. Aquí tenemos al famoso califa Nicolás de Quirola, un empresario y caudillo arequipeño. Óscar Raimundo Benavides Larrea derrocó a Guillermo Billinghurst. ¿Quién fue Guillermo Billinghurst? A él le decían Pan Grande. Era un peruano de origen irlandés, nacido en Arica. Aquel tiempo era Perú, por si acaso. Él, para ganar las elecciones, hizo un famoso refrán. Dice que hasta ahora se escucha: todo niño nace en el Perú con un pan bajo el brazo. ¿Y quién lo inventó? El presidente Billinghurst. ¿Cómo? En su campaña para ser presidente, él ofreció que todo niño que naciera en su gobierno, en la maternidad, en el Perú, tendría un regalo. Y eso fue un pan bagué. Es por eso que le han puesto Pan Grande. ¿Y por qué le derrocaron a Billinghurst? Porque era tan buena gente. Es una pregunta que hasta ahora yo tampoco me puedo responder. Curiosamente, los ricos del Perú son abusivos. No quieren compartir la riqueza con los pobres del Perú. Billinghurst había dado beneficios a los obreros y para que sean mejores, con mejores atenciones en salud. No gustó eso a las élites y lo mataron. Perdón, lo derrocaron. Otro asunto, cuando ya Benavides fue presidente, hubo una rebelión en Puno. Un tal Teodomiro Gutiérrez, llamado Rumimaki. Él quería que los indios no sean explotados por los gamonales, pero sus reclamos no fueron escuchados. Y Benavides, en vez de conversar con el pueblo o con el caudillo que estaba ahí, lo persiguió. Lamentablemente, el pueblo fue ignorado en este gobierno del presidente Óscar R. Benavides. Acá podemos ver al famoso Guillermo Billinghurst, conocido como el famoso Pan Grande. Aquí podemos ver también a los campesinos
que se rebelaron contra el presidente Benavides, el famoso Rumimaki, que quiere decir mano de piedra. Un caso muy interesante, queridos amigos, es de Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Él tuvo un gobierno prácticamente terrible para los peruanos. Fue uno de los grandes traidores del Perú. ¿Por qué? Pero algo curioso, nuestros ricos del Perú, las élites, lo consideran a Leguía como uno de los mejores presidentes del Perú. Hizo obras, por supuesto. La avenida Arequipa, que se llama Avenida Leguía. En su gobierno fue el primer centenario de la independencia del Perú. Y hay muchas obras. No todo fue bueno, ¿eh? Entre sus negativas cosas que estuvo como Fujimori 3 periodos en el poder. Creó un partido nuevo. Creó una propia constitución. Y también lo que hizo algo interesante y terrible, entregó a los intereses económicos norteamericanos la economía peruana. Fue muy autoritario. En su gobierno todos sus enemigos fueron perseguidos. Y para colmo, a él le decían el periodo de la buena vecindad. ¿Por qué? La vecindad del Chavo, no, amigos. Regaló a cada vecino una parte del Perú. Por ejemplo, a Brasil le regaló 169.000 kilómetros cuadrados. A Bolivia le regaló 97.000 kilómetros cuadrados. A Colombia le regaló 122.912 kilómetros cuadrados. Y a Chile le entregó para siempre Arica. Cuenta la historia que los amigos loretanos, cuando vieron que el presidente había regalado a Colombia el Leticia, los loretanos fueron a hacer la guerra a los colombianos y los expulsaron. ¿Qué hizo nuestro presidente Leguía? Simple, envió la Fuerza Armada y bombardeó Iquitos, en castigo por haber hecho eso, los peruanos. Cosas de la historia del Perú, señores. Y como se ve, el triángulo de sucumbios para siempre hemos perdido, porque le hemos regalado sin querer a Brasil. Eso hizo nuestro presidente Leguía. Aquí podemos ver a dos líderes de ancha base que fueron muy populares en esa época y hasta ahora son muy mentados por todos los que conocemos de historia. Y las juventudes. Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA. Ojo, el APRA no era en aquel tiempo un partido político, era un frente para liberar América Latina de Estados Unidos. Quería que América Latina sea un solo país para hacer frente a los intereses conquistadores de Estados Unidos. Pero luego lo convirtió en un partido político. Ahí fue cuando discutió con José Carlos Mariátegui. ¿Y quién fue José Carlos Mariátegui? Fue líder de las masas obreras. Murió solo a los 36 años, incluso menos. Pero aún así fue uno de los mejores intelectuales del Perú, que vio por el indio, que vio por los obreros, que vio por la educación peruana. José Carlos Mariátegui, el Amauta del Perú. A ver, otro que hizo golpe de Estado, yo no lo voy a considerar un usurpador. Para los apristas sí lo fue. ¿Por qué? ¿Qué hizo este personaje? Luis Miguel Sánchez Cerro. Luis Miguel Sánchez Cerro derrocó a Leguía porque estuvo gobernando el Perú 11 años. He ahí el periodo de Leguía, el oncenio. Así es que este presidente Leguía fue a la cárcel y murió en la cárcel. Sánchez Cerro era de ascendencia mangacha, o sea, africano. Y fue, a mi entender, humilde entender, fue un buen presidente. Trajo al Perú la famosa misión Kremer y de ahí salió la famosa SUNAT. Y hubo un problema con los apristas en Trujillo. Se rebelaron contra el presidente. Y el presidente, que era militar, ¿qué hizo? Bombardeó Trujillo, donde estaban los insurrectos apristas. A ellos le llaman los mártires apristas. Bueno, yo no sé si llamarles mártires,
Pero eso ocurrió. ¿Qué más hizo el amigo Sánchez Cerro? En los tiempos que él quería recuperar Leticia, porque Leguía lo había regalado en el aeropuerto de Santa Beatriz, fue asesinado por Abelardo Mendoza, un aprista. Leguía regaló Leticia. Sánchez Cerro intentó recuperarlo. ¿Y quién anuló ese intento? Los apristas. Cosas de la historia, señores. Otro personaje que debemos tener en cuenta es el general Manuel Odría Moretti. Él hizo el Ochenio. ¿Qué hizo el amigo Odría? ¿Por qué lo he puesto en esta lista? Porque él derrocó a Bustamante y Rivero. Así es. ¿Y quién fue Bustamante y Rivero? Fue un presidente que instauró en el Perú la tesis de las 200 millas. Como sabe usted, muchos países en el mundo solo tienen 12 o 7 millas. En el Perú tenemos 200 millas de mar. ¿Y eso para qué nos sirve? Ahora somos dueños de esta inmensa riqueza hidrobiológica, señores. Nunca firmemos la Convención del Mar. Perderíamos lo que este presidente, que fue derrocado injustamente por Odría, logró, las 200 millas. Bueno, ¿qué hizo Odría? Odría fue autoritario. Todos los partidos se fumaron en su momento. Y hizo algunas obras. Por ejemplo, hizo las grandes unidades escolares. Los colegios deben ser, no porque lo diga yo, porque así ves los colegios nacionales, con talleres, piscinas, laboratorios, auditorios. También pensaba eso el amigo Odría, que hizo las grandes unidades escolares. Y hizo inversión en educación, inversión. También invirtió en salud. Ahí tenemos al Hospital Rebagliati. Ahí tenemos al Estadio Nacional. Y ahí tenemos al ex Ministerio de Educación, que ahora pertenece al Ministerio Público. ¿Y qué hacen las mujeres ahí? Él les dio el voto a la mujer. Las mujeres no iban a votar, por si acaso. ¿Ok? Debían pedir permiso al esposo. Con Odría, las mujeres empezaron a votar en la historia. Bien, aquí hay un tema un poquito especial, que fue el periodo de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley. ¿Quiénes eran ellos? ¿A quién derrocaron? Muy buena pregunta. Ellos eran generales que se habían formado en otros países y formaron el famoso CAEM, Centro de Altos Estudios Militares. Ellos sabían que en el Perú iba a haber una revolución, una rebelión de la gente. Habían guerrilleros que querían cambios. Los latifundistas, los dueños de grandes haciendas, abusaban de los indios y estaban invadiendo Lima ya. Lima dejó de ser la Lima señorial virreinal, la ciudad de los reyes. Pero ojo, aquí no hubo ni una vez ningún rey, señor. Los únicos reyes eran nuestros incas, por si acaso. Y para evitar esa explosión, hicieron un golpe de estado estos señores, Pérez Godoy y Nicolás Lindley. Ellos derrocaron a Prado Ugarteche por supuestos fraudes. ¿Ok? Pero, ¿qué querían ellos? Querían que las élites tengan el poder y que el pueblo siga dormido. Fue por eso que hubo esta revolución, que solo duró 2 años. Tenemos a los dos, a Pérez Godoy y a Nicolás Lindley, que luego lo derrocó. Así es, luego de eso hubo elecciones. Amigos, se me fue el tiempo por ahora. Nos vemos en la parte 2 de ese interesante video. Los espero. Les acompañó su fiel servidor, Eliseo García Silva, el lobero que lee, tu fiel servidor.